Gracias, hermano Cristian, hermano, por la oración de la presentación. Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Hoy se van a poner sentarnos por su lugar. Muchísimas gracias, hermanos. Pónganse cómodos en esta, hermanos, fresca tarde. Y bien, mis amados hermanos, de estos fríos, hermanos, sí que están, hermanos, bien fuertes, hermanos, y ya la edad de uno, pues no es tan fácil, ¿verdad? Poderlos aguantar, hermanos. Hermanos, vamos a estar con ustedes aquí. Y vamos, hermanos, a continuar, lo hemos platicado, hermanos. La idea, hermanos, que a partir, hermanos, de ahora en las tardes, hermanos, vamos a reforzar, hermanos, nuestro conocimiento espiritual. Hermanos, lo queremos, hermanos, que es necesario regresar a las bases, mis amados hermanos, como iglesia. Vamos, hermanos, a concluir los puntos de fe, hermanos, pues estudiaremos parábolas, hermanos, o profecías, hermanos. Y lo que mandamos que lo recordemos todo, hermanos, porque esto afianza nuestra fe. Así que bueno, empezaremos, hermanos, de lo básico, hermanos, que es, hermanos, nuestros 39 puntos doctrinales. Nos quedamos en el punto de fe número 2, de hermanos, que Dios, hermanos, el creador de todas las cosas. Y nos correspondería, hermanos, en esta tarde, el punto de fe, hermanos, número 3, la base, hermanos, de nuestra creencia, hermanos, que dice de la siguiente manera: Jesucristo, unigénito de Dios, Hijo de Dios, creemos que Jesús de Nazaret es el único Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo y concebido por la Virgen María. Él es el Cristo o Mesías, enviado por nuestro Dios como nuestro Salvador y Redentor. Mis amados hermanos, es lo que nosotros creemos. Es importante, mis amados hermanos, que lo tengamos claro, porque, hermanos, hoy en día, nuestro hermano lo comentaba acerca de los profetas que predican, hermanos, su propia doctrina, que el apóstol Pablo ya advertía, hermanos, de que no es que haya muchos evangelios, hermanos, sino que el inconstante, hermanos, y el indocto, tuerce, hermanos, el evangelio. Hermanos, hay, hermanos, están unicitarios, hermanos, están trinitarios, hermanos, o sea, hay, hermanos, muchas corrientes, hermanos, respecto, hermanos, a si Dios es uno, Dios es en 3 personas, Dios es en 2 personas, hermanos. Hay muchas creencias, hermanos, distintas. Y lo que dice este punto de fe, hermanos, es que nosotros creemos que Jesucristo es el unigénito, hermanos, Hijo de Dios, principio de la creación, hermanos, de manos del Padre Celestial, y que, hermanos, Él fue concebido, hermanos, por una mujer, hermanos, virgen. Obviamente, hermanos, entendemos que la mujer, hermanos, dejó de serlo después de tener a Jesucristo, y que, hermanos, fue el que fue enviado como Salvador, hermanos, de todo el mundo, hermanos. Y esto nos queda bastante claro, y lo tenemos, hermanos, que estudiar. No vamos, hermanos, a enfocarnos tal cual, hermanos, a los puntos, como ya lo mencioné, porque, hermanos, cada uno de ellos es un tema, hermanos, acerca de hablar de la diferencia entre Dios y Cristo. Pero sí, nosotros tenemos claro, mis amados hermanos, que Jesús, como dice la Escritura, es el principio de la creación de Dios. Y en esta parte, hermanos, ¿cuándo viene el problema? De acuerdo a las Escrituras, hermanos, está clarísimo que uno es el Padre, otro es el Hijo, y el Espíritu Santo, un ser, hermanos, también totalmente independiente. ¿Cuándo, hermanos, viene este cambio de pensamiento? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuándo se introduce, hermanos, una doctrina de Dios Hijo, hermanos? Por eso vamos a ver profecía, hermanos, ¿verdad? Porque, hermanos, esto es básico, hermanos, para nosotros. Básico, hermanos, ¿por qué me refiero a que es básico? Entender, mis amados hermanos, cómo defender nuestra fe y cómo explicarles, hermanos, a las personas, hermanos, de dónde surge su credo. Y mis amados hermanos, por eso decía, hermanos, esto se supone que es básico, hermanos, porque muchas profecías vienen, hermanos, el evento. En el año 325, hermanos, de la era común, hermanos, aparece, hermanos, un hombre llamado el emperador. Vamos a ver profecía, hermanos. Vamos a ver profecía. Constantino, hermanos. Hijo, hermanos. Y, hermanos, y este hombre, hermanos, convoca, junto, hermanos, con la iglesia, hermanos, de la época, a un concilio, hermanos, en la ciudad de Nicea. De acuerdo, hermanos, a la historia, se dice, hermanos, que a este concilio, hermanos, asistieron 318 obispos de la iglesia. Y, hermanos, de acuerdo a los historiadores, hermanos, menciona que la mayor parte de los que asistieron, hermanos, a este concilio fueron obispos, hermanos, de la zona de Occidente, hermanos, y de Europa, por la razón, hermanos, de que eran los únicos que tenían los medios, hermanos, para poder desplazarse. No así, mis amados hermanos, los obispos que eran de la parte, hermanos, de Asia y la parte, hermanos, de África. ¿Por qué esto es importante, hermanos? ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿dónde inició? En Asia. Gracias, hermano Armando. Gracias, hermano. Inició en Asia, hermanos. Por eso, ¿por qué es importante esto, hermanos?
porque de acuerdo a la historia, los 318 obispos, hermanos, que existieron, eran de las iglesias, hermanos, poderosas de la parte, hermanos, de Europa. Y los que, hermanos, habían dado origen a esta y a la iglesia, hermanos, de Dios, hermanos, que era la parte, hermanos, de Asia, hermanos, y de África, las iglesias, hermanos, más pobres, eran los que tenían la doctrina, hermanos, más pura. Cuando, hermanos, Constantino, hermanos, convoca a este concilio 325, él, mis amados hermanos, lo que hace, a través, hermanos, de los que ya, por sí que simpatizaban con él, hermanos, es empezar a introducir doctrina, hermanos, romana, paganismo, hermanos, dentro de la iglesia. Y una de las principales, hermanos, posturas que se estudió, hermanos, en este dicho concilio, hermanos, era acerca de que si Cristo y Dios eran la misma persona, hermanos, si eran el mismo ser. Y en este, hermanos, concilio había, hermanos, dos expositores principales. Tantito, hermano, espérenme, yo sé que saben la respuesta. Mis amados hermanos, ¿quiénes se expusieron en el concilio de Nicea del 318? 25, perdón. El 18 fue el fue el de donde permitió el cristianismo. ¿No, hermanos? Bien. Fueron Atanasio, hermanos, y el doctor Arrio, hermanos. De hecho, hermanos, creo que no compramos mucha literatura de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Porque no compramos mucha literatura, hermanos, porque hace años se vendió, hermanos, ¿verdad? El libro de Arrio y su querella, se llamaba ese libro, y se vendió en la iglesia, hermanos, el libro de Arrio y su querella, hermanos, era un librito chiquito, y por lo que veo, creo que en casa nadie lo tiene, y si lo tienen, nunca lo han leído, hermanos, y se vendió hace años aquí en la iglesia, hermanos, en toda la iglesia de Dios, y ahí, hermanos, parte explica de lo que ocurrió en ese concilio. Básicamente, hermanos, había dos posturas. De acuerdo a las, hermanos, si ustedes buscan en las enciclopedias, que obviamente enciclopedias, mis hermanos, todas tienen la tendencia, hermanos, católica, ustedes van a encontrar, mis amados hermanos, a Atanasio con el término San Atanasio, hermanos. Porque ellos consideran que Atanasio fue el bueno y Arrio era el apóstata, hermanos, en ese concilio. ¿Qué defendió cada uno? Atanasio, hermanos, defendió la postura de que Dios y Cristo eran la misma persona. Cristo era consubstancial al Padre. Hermanos jóvenes, ¿a qué les suena consubstancial? Hermanos adultos, ¿a qué les suena que es consubstancial? Cristo consubstancial al Padre. Correcto, de la misma sustancia. Exactamente, hermanos. Y el doctor Arrio, hermanos, defendía que Jesucristo, hermanos, no era consubstancial al Padre. Y parte, hermanos, de la exposición, hermanos, del doctor Arrio, él, hermanos, en una parte de su disertación, el doctor Arrio decía, hubo un tiempo, por llamarlo así, dentro de la eternidad de Dios, donde Dios no era Padre. ¿Y por qué no era Padre? Porque no existía el Hijo. Y entonces el doctor Arrio dice, de acuerdo a las Escrituras, dice el texto sagrado, que Cristo es el principio, ¿qué, hermanos? De la creación de Dios. Por eso el doctor Arrio decía, dado que Cristo es el principio de la creación de Dios, Cristo, hermanos, no era coeterno con el Padre. Él puede decir, Dios siempre fue Dios, y hubo un punto donde Dios creó, como creó a todos los seres, creó, hermanos, no a Cristo como tú y yo lo conocemos. ¿A quién creó Dios? Al verbo, correcto. Al verbo, hermanos. Ok, está pesado el examen. Está muy difícil el examen, hermanos. Porque esa es nuestra fe, hermanos. Esa es la base de nuestra fe, hermanos. Y entonces dice el doctor Arrio, además de esto, dice el doctor Arrio, que Jesucristo es la imagen de la sustancia, ¿qué, hermanos? De Dios, no la sustancia misma. Por eso decía el doctor Arrio, por lo tanto, Jesucristo, ¿qué, hermanos? No es de la misma sustancia que el Padre. El Padre es una cosa, y bueno, si Cristo es un ser creado de manera distinta, fuera de lo que viene siendo el Padre Celestial. Al final del día, mis amados hermanos, adivinen, hermanos, qué postura reinó sobre Roma. La de San Atanasio, exactamente, por eso, hermanos, que por lo que hacemos la postura, hermanos, y es lo que, hermanos, hasta el día de hoy el mundo religioso, hermanos, ha venido, hermanos, creyendo. Nosotros, mis amados hermanos, creemos diferente, como, hermanos, sobre todo, hermanos, los mostramos el doctor Arrio a través de las Escrituras, que, hermanos, Jesucristo, hermanos, es el principio de la creación de Dios, un ser, hermanos, creado por el Padre Celestial, que es, hermanos, de una sustancia totalmente distinta. Es
Es más, el mismo apóstol Pablo dice que Jesucristo, hermanos, siendo en forma de Dios, exacto, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí mismo Pablo dice, hace mención de, hermanos, que Jesucristo, hermanos, no tomó lugar que, ¿qué, hermanos? Que no le correspondía. Decía, Jesucristo no era igual que, hermanos, a Dios, por eso no usurpó. Y dijimos, ¿qué es usurpar, hermanos? Que no corresponde. Bien, mis hermanos, podemos hablar precisamente, vamos a hablar de Jesucristo, hermanos, de los Señor Jesucristo, hermanos. ¿Ustedes conocen a Jesús? ¿Qué tanto? Ya vi que no mucho. Un poco, como que de oídas, como que he escuchado algo. Porque mis hermanos, sí, porque automáticamente, la verdad, cuando hablamos de Jesús, hermanos, inmediatamente nos vamos a Jesucristo, ¿qué, hermanos? A Jesús, hombre, no, hermanos, aquí en la tierra. Pero pocos sabemos de la preexistencia de Jesucristo, ¿no, hermanos? De la preexistencia, hermanos, de Cristo. Y hablamos, mis amados hermanos, que es en la eternidad de Dios. Es complejo, hermanos, entenderlo. Por eso decía la potenciario. De una manera de decirlo es, en algún tiempo, porque en la eternidad hay tiempo, hermanos. ¿No? Por eso decimos deciarrio, en un momento, instante, aunque sí, son expresiones de qué, hermanos, de tiempo, pero decía Río, ¿cómo explico, no, hermanos? Que en la eternidad, donde no hay tiempo, en un punto, fue creado, ¿qué, hermanos? Cristo como por eso, hermanos, el primer ser creado por Dios es nuestro Señor Jesucristo. Después de él, hermanos, Dios creó al Espíritu Santo, a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y después vino la creación física, mis amados hermanos, aquí en la tierra. Dice Filipenses, hermanos, capítulo número 2. Filipenses 2, hermanos. Traen para anotar, que bueno, hermanos, ¿verdad? Para aprender que a veces que hagamos exámenes, ¿verdad, mis hermanos? Nos sea más fácil poder contestar, hermanos, a estas preguntas. Porque imagínate que te diga alguien y que te diga, oye, que tú eres del israelita, ¿verdad? Demuéstrame que Cristo y Dios no son el mismo. ¿Qué le vamos a decir, hermanos? Déjame, le traigo al hermano Cristian, ¿sí o no? Él sí sabe, le traigo a mi gallo, ¿no? Pero aguánteme, lo voy a hablar para que venga de Islahuaca y me ayude, ¿sí, hermanos? No, ¿verdad? Tenemos más que defender nuestra, hermanos, nuestra fe. Dice Filipenses, capítulo número 2, versículo, hermanos, número 6, de la siguiente manera, hermanos, hablando de Jesucristo. Dice, hermanos, el cual, vamos a hacer un momento, hermanos, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, ¿qué, hermanos? Ser igual a Dios. Y cuando hablo, mis amados hermanos, de siendo en forma de Dios, entonces, hermanos, hablaríamos de que entonces Cristo era un Dios relativo, ¿no, hermanos? O que Cristo era como los que los griegos, ¿no, hermanos? Que había muchos dioses. Cuando dice, hermanos, que era en forma de Dios, ¿por qué Pablo utiliza esa expresión, hermanos? ¿Qué es Dios? Un espíritu. ¿Qué es Cristo, hermanos? ¿O qué era? Mejor dicho, ¿qué era? Era un espíritu, ¿no, hermanos? Por eso el apóstol Pablo fue hecho a la forma de Dios. Nosotros, mis amados hermanos, no, porque tenemos físico, lo que Dios, ¿qué, hermanos? No tiene. Sin embargo, Jesucristo, hermanos, sí fue hecho, mis amados hermanos, en este punto, hermanos, al igual que nuestro Dios, un ser, hermanos, metafísico, un ser, mis amados hermanos, espiritual, pero como Pablo aclara y lo dice perfectamente, pero Jesucristo jamás ocupó un lugar que no le correspondía, porque él sabía, hermanos, que no era nada más la creación de Dios. Dice Juan, hermanos, capítulo número 1, Juan 1:1. Dice así, en el principio, ¿cuál principio, hermano Abraham? ¿Cuál creación? Gracias, hermano Abraham, correcto. ¿Cuántos principios ha habido, hermanos? ¿Me van a decir que uno? ¿Quién vota por dos, tres? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Porque dice Génesis 1, en el principio creó Dios, ¿qué, hermanos? Los cielos y la tierra. ¿Ese principio es igual que el de Juan 1:1? No, hermano, no. Vamos a ver, hermanos. Hubo dos principios, hermanos. El de Génesis capítulo número 1, hermanos, habla del principio de la creación física, de las cosas que podemos, ¿qué, hermanos? Ver y tocar.
Y Juan, hermano, nos va a hablar de un principio, de una creación metafísica, de una creación espiritual, hermanos. Y dice aquí el texto, en el principio era, ¿qué, hermanos? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué, hermanos? Era Dios. Y hemos, hermanos, estudiado, hermanos, esta parte, hermanos. La palabra, hermanos, verbo, hermanos, Dios, hermanos, significa, hermanos, juez, que es lo que fue Jesucristo. Y también, hermanos, entendemos, hermanos, en esta parte, que no solamente, hermanos, Jesucristo recibió el título de Dios. ¿Quién más recibió este título, hermanos? A Moisés le dijeron, tú serás Dios para Faraón. ¿Quién más recibió el título de Dios, hermanos? Los ángeles, ¿no, hermanos? Los ángeles tenían el nombre de Dios. No dice el profeta, Jehová dijo a Satán, Jehová te reprenda. ¿Quién era ese Jehová, hermanos? Era un ángel, hermanos. Y ese ángel dijo a Satanás, Dios te reprenda, hermanos. Todos aquellos que estaban al servicio de nuestro Dios en determinado momento, hermanos, ¿qué título se adjudicaba, hermanos? El de Dios. Y dice aquí, hermanos, en el principio, hermanos, el verbo estaba ¿con quién, hermanos? Con Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios, hermanos. Bueno, Jesucristo, hermanos, está desde antes de la fundación, hermanos, del mundo, hermanos, ya existía como ese principio. Dice Apocalipsis capítulo número 3, hermanos. Apocalipsis 3. Versículo 14. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el que dice amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero, hermanos? ¿Quién? ¿Jesús, Cristo o Jesucristo? Hermanos, porque sí, de hecho en la escritura, hermanos, aparece el nombre de Jesucristo corrido. Pero, hermanos, la manera más adecuada, hermanos, de llamarle sería Jesús el Cristo, como lo menciona el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Porque Jesús hermanos, es un nombre, y, hermanos, el Cristo es un adjetivo, hermanos. Porque Cristo, hermanos, significa ungido. Por eso Pablo dice, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. ¿Sí me dice, hermanos? Pero bueno, no es el punto, hermanos, del nombre, sino, hermanos, lo que dice aquí, mis amados hermanos, es Jesucristo, y dice el texto, principio, ¿qué, hermanos? El principio de la creación de Dios. Y aquí automáticamente, hermanos, lo que Juan nos está diciendo es que, hermanos, por eso decimos, Jesucristo, hermanos, no es igual al Padre. Jesucristo, hermanos, ¿cuándo alcanza la eternidad Jesucristo? Exacto. Por eso, hermanos, la eternidad de Jesucristo, Dios lo tiene todo en absoluto. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no tiene ni principio ni fin. Sin embargo, Jesucristo, ¿qué, hermanos? Él sí tuvo un principio. ¿Y qué, hermanos? También tuvo un fin, porque, hermanos, dice, ¿recuerda la escritura? ¿Qué pasó con Jesús? Él murió. ¿Quién dijo que no murió? No me espanten, hermanos. ¿Quién dijo que Jesús no murió? Pues yo vi en la Biblia que sí murió, hermanos. Porque para poder resucitar, ¿qué, hermanos? Hay que morir. Hasta donde yo sé, hermanos, para resucitar pues hay que morir. Y Jesús, hermanos, murió. No es la escritura, hermanos, que cuando dio el Espíritu y expiró, dijo, Jesús se murió, hermanos. 3 días y qué, hermanos. Y 3 noches Jesús estuvo muerto, hermanos, en el corazón de la tierra, hermanos, estuvo sepultado. Hasta que, hermano, como Jonás, hasta que, hermano, Jesús muere. Y cuando resucita, mis amados hermanos, nuevamente Jesús tiene, ¿qué, hermanos? Un principio, pero ahora sí, ¿qué, hermanos? Ya no va a tener un final, hermanos. ¿Qué es la diferencia con nuestro Dios, mis amados hermanos? Dícenme la carta de los Corintios. Bueno, vamos a Proverbios 8, hermanos. Hablando, hermanos, de la preexistencia de Cristo. Cristo, antes de ser Jesús, hermanos, ya vimos que Jesucristo, hermanos, era el verbo. Pero ¿qué más era Jesús, hermanos? Según Proverbios capítulo número 8. Exacto. Cuando Dios, hermanos, hace la creación, ustedes, hermanos, se acordarán que cuando Dios está haciendo toda la creación, Dios utiliza una expresión muy importante. Dios dijo, hagamos al hombre. Hermanos jóvenes, ¿a quién le dijo Dios, hagamos al hombre? Claro, exactamente. Se lo dijo a Jesucristo, hermanos.
Porque, hermanos, Jesús estaba con él. Y por eso, hermanos, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, ¿qué, hermanos? A nuestra semejanza. Dice, hermanos, Proverbios, capítulo número 8, versículo, hermanos, digo 22, Jehová me poseía en el principio. Dice, en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de qué, hermanos. ¿Quién está hablando? ¿A quién poseía Dios desde el principio? Ya lo leímos. A Cristo. Y aquí, hermanos, entonces, hermanos, lo que va a hacer Jesús es personificar, hermanos, a la sabiduría. Y Jesucristo dice, Él me poseía Dios desde el principio, desde antes de todas las cosas, yo estaba con Él antes de todas sus obras. 23. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, ¿qué, hermanos? Fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen mundados, antes de los collados, era yo, ¿qué, hermanos? Engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba con compás sobre el abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía la mar estatuto y las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, ¿qué, hermanos? Ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo, mis amados hermanos. Y si leemos todo el capítulo, hermanos, quien viene hablando, hermanos, es la sabiduría. Y la sabiduría dice, yo estaba ahí, desde antes de que dijimos los dos principios, ¿no, hermanos? Pues dije yo, ¿cuál principio? Porque Jesús dice, antes de Génesis 1, ¿qué, hermanos? Ya estaba yo con Dios. Y cuando empieza el principio de Génesis 1, yo estaba con Él ordenándolo todo, mis amados hermanos. Y habla de la sabiduría. Y para los que nos quede más claro, el apóstol Pablo nos aclara quién es esa sabiduría, hermanos. Dice en la carta a los Corintios, capítulo 1, Pablo nos dice, ¿quién es la sabiduría de Proverbios 8? ¿Quién era quien estaba con Dios ordenándolo todo en la creación y que ya estaba con Dios desde antes de eso? Dice en la carta a los Corintios, capítulo, hermanos, número 1, versículo, hermanos, número 24. Pero los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios, ¿y qué, hermanos? Y sabiduría de Dios. Por eso, hermanos, Pablo, de hecho, bueno, antes que nos dijera Pablo, ya lo teníamos clarísimo, ¿verdad? Pero para cualquier duda, hermanos, Pablo nos confirma que la sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Vamos, hermanos, ahora a la parte, ya Jesucristo, hermanos, como hombre. Dice la Escritura, hermanos, que habría de nacer de una mujer, ¿qué, hermanos? Virgen. Conocemos la historia, ¿no, hermanos? Conocemos la historia. María estaba desposada con José. Para mis hermanos jóvenes que están viendo los celulares, en la parte de aquí, hermanos, para atrás de mi hermano Abraham, hermanos jóvenes. Dicen, ¿quién? Yo. Los jóvenes. Dice, hermanos, que vamos a ir a tomar a una mujer. Dice que estaba desposada con José. ¿Qué significa desposado? Exactamente, ¿no, verdad? Diciendo, hermanos, todavía no estaban casados. Estaban, mis amados hermanos, comprometidos. Y dice, hermanos, que de repente se entera José, ¿qué, hermanos? Que María dijo, perdón, este no es empacho ni es cólico, no, hermanos. No venga con que esto es empacho, no, Digo, José, allá hay algo más raro. Y no, creo que ya María, ya lo que estaban haciendo los muebles, vino alguien más. Sí, José dice, hermanos, que no queriendo difamar a Cristo, hermanos, a hacerle daño, se quiso ir, ¿qué, hermanos? En secreto. Y el Señor le habló, hermanos, y le dijo, va a través del ángel, no te vayas, tranquilo. Tu mujer, ¿qué, hermanos? No te ha engañado. Tu mujer sigue siendo, hermanos, virgen. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos? Muchos dicen, hermanos, que entonces el papá de Jesús es el Espíritu Santo, ¿no? Porque dice, hermanos, que concibió María, ¿qué, hermanos? Por obra del Espíritu Santo que se posó, hermanos, sobre ella. Pero, hermanos, no fue el papá, hermanos. Lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, es que la mujer pudiese, hermanos, contra la naturaleza, ¿no, hermanos? Tener, hermanos, un hijo. Digo, no te preocupes, ese es el Hijo de Dios.
no pasa absolutamente nada, y José, hermanos, ya no se va, se queda con María, entendiendo, mis amados hermanos, que esto iba a ocurrir, y así, mis amados hermanos, como hoy en día veneramos a la Virgen María, ¿sí, hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué? Dicen allá afuera que sigue siendo virgen, ¿no, hermanos? No, porque dice la Escritura, y no conoció José a su mujer hasta que concibió a su hijo primogénito. Y ahí la palabra te pregunta, no conoció José a María hasta que nace Jesús. Entonces, cuando nace Jesús, buenas tardes, mi nombre es José, ¿sí no? Hay un nombre de María, no, pues dice que no conoció, hermanos. Hasta ahí se presentaron, ¿sí, hermanos? Conocer en la Escritura, ¿a qué se refiere, hermanos? De acuerdo a Génesis, hermanos, dice, y Adán conoció a su mujer y le parió, ¿qué, hermanos? A un hijo llamado Caín. Entonces, mis hermanos, la palabra conocer en la Escritura es un eufemismo. Mis hermanos jóvenes están de este lado. ¿Qué es eufemismo? ¿Qué es un eufemismo? Porque dijimos que vamos a aprender las bases, vamos a aprender, hermanos. Ahora sí vamos a aprender en serio. Doctrina. ¿Qué es eufemismo? No se preocupen. Mis hermanos varones, mis hermanos varones los van a apoyar. Hermanos varones, enseñen a sus hijos qué es el eufemismo. No hay problema. Porque mis hermanas que dejan huella, al cantar bonita alabanza, nos van a comentar, hermanos, mis hermanitas, ¿qué es el eufemismo? No se preocupen, yo tampoco lo sé, pero eufemismo, mis hermanos, eufemismo, entendemos, hermanos, que en la literatura, hermanos, existen varias figuras que se utilizan, hermanos, para, hermanos, embellecer, hermanos, o enriquecer una escritura, una lectura. El eufemismo, hermanos, es cambiar una palabra por otra, para que, hermanos, no sea fuerte al oído. En este caso, hermanos, que dijera, y Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Para que no se oiga así, ¿qué es la Escritura? Cambia las palabras por palabra una más suave. Y entonces le pone, conoció. Y ya se oye, ¿qué, hermanos? Más tranquilo, más bonito, ¿sí, hermanos? Eso, hermanos, nos va a cambiar una palabra por otra para embellecer, hermanos, el lenguaje y que no suene, hermanos, tan fuerte para el oído. ¿Mande, hermano? Gracias, hermano. Correcto. Gracias, hermano. El tema de la definición, hermanos, es lo que más nos ocurre precisamente, hermanos, aquí. Entonces, hermanos, Jesucristo, hermanos, nace y dice Mateo capítulo número 1, hermanos. Mateo 1, versículo 21. Yo sé, hermanos, que son temas un poquito, hermanos, pesados, pero, hermanos, nos van a ayudar si nos aplicamos, hermanos, ¿verdad? A poder, hermanos, entender. Recordemos que nosotros como iglesia, nuestra fe es racional. Todo lo que creemos, hermanos, tiene que estar argumentado por las Escrituras, hermanos, y de una manera razonada. No nada más, hermanos, porque así me lo dijeron. Dice Mateo, hermanos, 1, versículo 21, la promesa. Y parirás un hijo, y llamarás, ¿qué, hermanos? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Revancha, hermanos jóvenes. Revancha, para todos los jóvenes, porque... Ahora para los de este lado de la parte de atrás, ahí como que del murito para atrás. Hermanos jóvenes, los dos se vale soplar. ¿Qué significa Jesús? ¿Cualquier joven? Eso, hermano joven, gracias, hermano, Dios lo bendiga. Correcto, hermanos, significa Salvador. Lo mencionábamos alguna vez, hermanos. Antiguamente, hermanos, los nombres decían que, hermanos, algo del personaje. No es como ahora de que le ponen a su hijo, mi hijo se va a llamar Mbappé. O sea, ¿por qué? Porque le gusta el fútbol y mi hijo se va a llamar Cristiano y así por el estilo, hermanos, o Messi, ¿no, hermanos? En ese momento, mis hermanos, en ese tiempo, hermanos, los nombres, hermanos, significaban, hablaban del carácter de las personas o de lo que iban a hacer, hermanos, en su vida. Por eso en este caso dice, hermanos, como Jesucristo, bueno, como Él vendría a salvar al mundo, ¿cuál es el nombre adecuado, hermanos? Salvador. Por eso le pusieron, hermanos, Jesús, hermanos,
y unificámonos, está bastante claro. Pero cosa curiosa, ¿saben por qué? Dentro de todas las razones por las cuales el judío no cree que Jesús sea el Mesías. Una de ellas, hermanos, bueno, tiene muchas, pero una de ellas, ¿saben cuál es? Que no se profetizó que se llamaría Jesús, hermanos. El ángel, ¿cómo dijo que se llamaría, hermanos? Jesús. Pero ¿qué había dicho el profeta, hermanos? Vamos a ver el versículo 23 de aquí, hermanos. Isaías, correcto. El profeta mesiánico dijo otro nombre, hermanos. Así es, el versículo 23 dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre, ¿qué, hermanos? ¿Y qué dijeron los judíos? Este es Jesús, ¿no? El Mesías se va a llamar ¿cómo, hermanos? Emmanuel. Y este se llama ¿qué, hermanos? Jesús. A ver, la Biblia dice que de Belén, Efrata, una ciudad pequeña, perteneciente, hermanos, a Jerusalén, de ahí habría de nacer ¿qué, hermanos? El Mesías. Y de repente llega un hombre llamado Emmanuel, de Nazaret, de la parte norte de Galilea, diciendo que él es ¿qué, hermanos? El Mesías. ¿Tenía sentido para los judíos, hermanos? Para que tampoco los critiquemos demasiado, dijera, hermanos. A ver, ¿qué diferencia hay entre un Jesús, un Emmanuel de Belén, de Judea, a un Jesús de Nazaret de Galilea? ¿Son lo mismo, hermanos? Por eso el judío, ¿qué decía, hermanos? ¿Qué decía el judío? Esto es falso. Porque ni el nombre ni el lugar, ¿qué, hermanos? Coinciden. Volvemos al punto, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Entonces, hermanos, ¿por qué Isaías dijo que sería Emmanuel? ¿Se estaba refiriendo, hermanos, literalmente, hermanos, a su nombre de pila? ¿O a qué se refería Isaías, hermanos? Exacto, al significado, a lo que iba a representar. Lo que estaba diciendo Isaías es que al llegar el Mesías, era como si el mismo, ¿qué, hermanos? Dios estuviera, ¿qué, hermanos? Entre los hombres. Por eso dice, Dios con nosotros, ¿no? O con nosotros, Dios, cuando Cristo viene. ¿Y por qué, hermanos? Porque Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino de ¿qué, hermanos? Del Padre que me envió. Por eso, hermanos, precisamente, hermanos, de ahí nos aparece el término Emmanuel, mis amados hermanos, porque, hermanos, vendría en el nombre de Dios, no es su propio nombre. Dice, hermanos, Lucas, capítulo número 9. ¿Vamos bien? Dice, bueno, no le entiendo nada, pero usted sígale, hermano, sígale porque la noche se acerca. Bien, dice Lucas capítulo, hermanos, cualquier duda, hermanos, cualquier duda que tengamos con toda confianza, hermano Cristian está aquí para poder aclarar. ¿Hermano Cristian? Perfecto. Dice Lucas capítulo 9, hermanos, versículo número 20. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Es que soy? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Jesucristo llega, hermanos, ¿qué decía mucha gente? Que era Elías, que era que era aquel, hermanos. Entonces Jesucristo voltea a ver a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Y qué le contestó Pedro, hermanos? El Cristo de Dios. ¿Revancha para los jóvenes? Sí, revancha para los jóvenes. ¿Qué significa Cristo? Jóvenes, menores de bienestar. ¿Eh? Exacto, ungido, exactamente, el ungido. Por eso, mis hermanos, decíamos la diferencia, ¿no, hermanos? Por eso Pablo, cuando hace referencia a Jesucristo, dice Cristo, Jesús, el Cristo, Jesús, ungido, hermanos. Y este nombre de Cristo es adoptado por lo que ocurre con Jesús, ¿no, hermanos? Dice Lucas capítulo 4, por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, para todo lo que dice Jesucristo y para aplicar el nombre del Señor. Lo dice Jesucristo, él mismo lo dice. Pregunta para mis hermanas jóvenes. ¿Cuándo fue ungido? Hermanas jóvenes, ¿cuándo fue ungido? ¿Cuándo recibe este término de Cristo? Porque no era su nombre, Cristo no era su nombre, era lo que pasó con él.
Su nombre era Jesús, quede claro, su nombre era Jesús. Su representación, Emmanuel, porque estaba Dios con nosotros. Y ungido porque fue lo que le hizo Dios con él, cuando fue ungido Cristo. Gracias por los jóvenes. Aquí sí entra el refuerzo, hermano. Claro, cuando se bautiza, ¿no, hermano? ¿Verdad que son los jóvenes? Cuando está ahí, sale de las aguas, baja la palomita. ¿Ha visto la escena? Baja la palomita. Vean películas de esas de Hollywood. Baja la palomita, se le pone aquí arriba. Y en ese momento, hermano, dice que es ungido de parte de quién, hermanos? De nuestro Dios, hermanos. Y entonces en ese momento recibe, hermanos, el sobrenombre de el Cristo, hermanos, ungido de Dios, hermanos. Vamos, hermanos, ahora a ver, ya vimos, mis amados hermanos, su origen. Ya vimos, mis amados hermanos, el porqué de sus nombres. Ahora vamos a ver, mis amados hermanos, cuál era el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos, mis amados hermanos, que Él fue el verbo, Él fue, hermanos, la sabiduría, nace de una mujer, ahora es un hombre, como nosotros, de carne y hueso, y eso que nos quede claro, mis amados hermanos, era un hombre de carne y hueso. Porque mucha gente dice, es que como era el Hijo de Dios, por eso aguantó lo que aguantó. Cuando Él dejó, hermanos, de ser el verbo y bajó a la tierra, nació de mujer, hermanos, automáticamente era como tú y como yo, sin ninguna divinidad ni gloria, nada, hermanos. Era un hombre de carne y hueso, mis amados hermanos, como nosotros. Por eso murió, ¿no, hermanos? Por eso murió. Y entonces, mis amados hermanos, ¿cuál era su carácter? ¿Cómo era Jesús? Dice en la parte de Pedro, capítulo 2, una característica única de Jesús, hablando de hombres. 1.22, ¿cómo dice? Perdón, 2.22, por favor, léalo, por favor, hermanos. Gracias, lo que Dios lo bendiga. Por eso dije que, hermanos, característica única, hermanos. Porque fue el único ser humano en la faz de la tierra, que, hermanos, que no cometió pecado. ¿Es difícil no cometer pecado? ¿Qué opinan? Dice la Escritura que si dijéramos que no hemos pecado, ¿qué somos? Mentirosos. Si tú dices, yo no he pecado, ya tienes otro pecado, el de mentiroso, ¿no, hermanos? Más aparte los que ya hiciste. Todos hemos pecado. El único que no, y esa es cosa fabulosa, hermanos, fue Jesús. Él no cometió pecado. Sí, pero porque era el Hijo de Dios. No, era de carne y hueso, lo dijimos. Dice aquí, hermanos, que Él fue sujeto a semejantes pasiones como nosotros. ¿Él sentiría o no sentiría, hermanos? Como carne. Sí, como tú y yo, hermano. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y nosotros? Y ya lo hemos dicho. Génesis 8 dice que el corazón del hombre es malo, ¿desde cuándo? Falso. Dice que el intento. ¿Ven cómo caen fácil, hermanos? No, dice que el corazón no es malo desde juventud. El intento del corazón es malo. El corazón no es, ¿qué, hermanos? Malo. ¿Qué pasó con Jesús, hermanos? Que su corazón, en lugar de inclinarse a lo malo, ¿hacia dónde se inclinó, hermanos? ¿A qué edad vemos a Jesucristo debatiendo las Escrituras? 12 años. ¿Qué hace tu hijo de los 12 años? ¿Has visto a tu hijo ponerse a platicar con el hermano Cristian de las Escrituras? ¿Los han visto alguna vez acercarse así, hermano Cristian? Quiero hablar con usted de la profecía de los huesos secos, hermano Cristian. ¿Sí, hermanos? Pierden a Jesucristo, se nos faltó algo, regresan y lo encuentran, ¿sí, hermanos? En las maquinitas, ¿sí, hermanos? No, ¿dónde lo encontraron, hermanos? Cuando tú a tu hijo de 12 años no lo ves, ¿qué piensas? ¿Dónde andará este ingrato? ¿Sí, hermanos? Ay, Dios mío, ¿dónde se me habrá metido este chamaco? Bueno, a los 12 años. Jesús no, hermanos. Jesús, mis hermanos, y Jesucristo le preguntan, a los 12 años, ¿qué haces aquí? Hermanos jóvenes, revancha. ¿Qué contestó Jesús? Hermanos jóvenes. Exacto. ¿A los qué? 12 años, mis hermanos. Aquí yo tengo que estar peleando de cojones para que se pasen acá al frente, ¿sí, hermanos? Me echo un round cada sábado. Y Jesús, ¿qué decía, hermanos? En los negocios de mi Padre me conviene, hermanos, estar. Sin pecado, hermanos, sin engaño, vivió
¿Cuántos años, hermanos? 33 y medio. Hay muchos que van, escuchen esto, padres, tienen adolescentes. Es que mi hijo está en la edad, hermano. ¿La edad de qué? Está en la edad, hermano. No hay edad, hermanos. Jesús, hermanos, fue un adolescente, ¿qué, hermanos? Temeroso de Dios, un joven temeroso de Dios y un adulto, ¿qué, hermanos? Temeroso de Dios y un niño, ¿qué, hermanos? ¿Tú crees que Jesucristo no estaba, José y María en la sinagoga, y Jesucristo andaba de aquí para allá, flum, 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 flum? ¿Así andaba Jesús los sábados, hermanos? ¿Por qué crees que no andaba así? Porque era el Hijo de Dios. No, por lo que dijo el hermano Cristian en la mañana. ¿Qué hacían José y María con él? Lo enseñaban. Dice que el niño crecía en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo crecía, hermanos? Porque sus padres lo iban guiando, hermanos. Lo iban encaminando, hermanos, porque, hermanos, sabían quién iba a ser Jesucristo, hermanos, en un futuro. ¿De qué criticaban a Jesucristo, hermanos? De muchas cosas, hermano. Pero una de ellas, hermanos, ¿con quién se juntaba Jesús? Con pura gente selecta, ¿sí, hermanos? Dice Mateo capítulo 11, hermanos, ¿para qué? Estamos hablando del carácter de Jesús, hermanos. ¿Cómo era él? Sin pecado, sin engaño. Y él sabía escoger bien, ¿qué, hermanos? Sus amistades. Versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo, ¿qué, hermanos? De publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Por eso lo criticaban, hermanos. Porque Jesús, hermanos, no entraba a la casa de los religiosos, ¿sí, hermanos? No iba a la casa de Anás y Caifás. Decía Jesucristo, yo me junto con puros cuates, ¿sí, hermanos? Jesucristo, hermanos, si un fariseo quería hablar con Jesús, ¿qué tenía que hacer? Ir a buscarlo. ¿O no, hermanos? ¿No fue Nicodemo, principal de los fariseos, tuvo que ir a buscar a Jesús? ¿Por qué no tuvo que ir a buscar a Jesús, hermanos? Porque ¿a dónde se metía Jesús, hermanos? Con los publicanos y pecadores. Y por eso lo criticaban, porque decía, si él fuera profeta, sabría qué, hermanos, con quién se junta. Cuando Jesucristo entra a la casa, hermanos, de un religioso judío, dice que una mujer empezó, hermanos, con sus lágrimas sobre sus pies y con sus cabellos, ¿qué, hermanos? A lavar sus pies. ¿Y qué hizo el religioso? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer, ¿qué, hermanos? Le está lavando los pies. Y Jesucristo, ¿qué era haciendo, hermanos? Supo lo que había en sus pensamientos y le dijo, a ver. Tranquilo. Yo, desde que entré a tu casa, no me has ofrecido, ¿qué, hermanos? Ni un vaso de agua, ni pan, ni para lavarme, ¿qué, hermanos? Mis pies. Y esta mujer, desde que entré, no cesa, ¿qué, hermanos? De lavármelo con sus cabellos y con sus lágrimas. ¿Qué quiso decir Jesús, hermanos? ¿Quién era mejor que quién? La mujer que el pseudo religioso, hermanos. Jesús lo dijo claramente. Yo no he venido a buscar justos, sino pecadores, ¿qué, hermanos? Para arrepentimiento. El que está sano no necesita médico. Médico necesita, ¿qué, hermanos? El que está enfermo, hermanos. Y por eso, hermanos, Jesús convivía con pura gente, hermanos, así. Dice, hermanos, Marcos capítulo 8. Y qué bueno que Jesucristo convivía con gente así, ¿o no, hermanos? Qué bueno, no, qué bueno. Qué bueno, porque si no se juntara con nosotros, ¿o no, hermanos? Bendito Dios que Jesucristo es así, ¿o no, hermanos? Porque Jesús llegó a nuestras vidas cuando éramos justos o cuando éramos pecadores, hermanos. Bueno, que todavía justos no somos, por ahí andamos, ¿verdad? Pero cuando más pecadores éramos, hermanos, es cuando Jesucristo nos llegó a la puerta de nuestra casa. ¿Sí o no? Qué bueno, hermanos, que Jesucristo selecciona, hermanos, a sus amigos. Dice, hermanos, ¿cuál te dije, hermanos? Marcos 8, versículo número 2, hermanos, por favor. Marcos 8:2, por favor, hermanos. Amén, hermano, gracias. ¿Cómo era Jesucristo, hermanos?
compasivo. ¿Le preocupaban las demás personas, hermanos? Sí. No solamente pensaba que, hermanos, en él. Jesús, mis amados hermanos, y cuando él veía algo que no estaba bien, él, hermanos, sentía compasión. Pero no solamente, hermanos, era el hecho de sentir compasión, sino que Jesucristo, ¿qué hacía, hermanos? Les daba. Dijo, estos no tienen que para comer, muchos vienen de lejos, muchos están desde la mañana. ¿Y qué era lo que dijeron sus discípulos? Pues a mí qué, ¿no? Yo traje tortas, pero nada más para los 12, son 12 tortas y la tuya son 13. Y Jesús dijo, pero no los puedo, ¿qué, hermanos? Dejar ir así sin comer. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? No multiplica Jesús, no. Primero que coman bien, y después ya que se vayan a su casa, no hay ningún problema. Pues digo, que Jesucristo rodeaba el mar de Galilea, y dice que la gente le seguía, hermanos, por la orilla. Dice que Jesucristo tuvo también, ¿qué, hermanos? Compasión de ellos, porque vio a ovejas que no tenían, ¿qué? Pastor. Y dijo Jesucristo, voy a rogar al Señor de la mies, ¿qué, hermanos? Para que envíe obreros, para que estas ovejas no estén, ¿qué, hermanos? Solitas. Tan compasivo es, mi hermanos Jesucristo, que murió por nosotros, son hermanos. Filipenses 2. Decía hermano Cristian, ahora sí lo estoy citando mucho por Cristian. Es que muy buena su predicación, hermano Cristian. Son muy bonitas su predicación. Hermano Cristian citó unas palabras de Jesús, son hermanos. Cuando estaban discutiendo sus discípulos en el camino, ¿cuál de ellos, qué, hermanos? ¿Sería el más? De todos los discípulos, ¿sí o no? Llegaron, Jesucristo los sentó y les dijo, a ver, ¿qué están discutiendo? Y fue las palabras que hermano Cristo nos citó, ¿verdad? El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que ser, ¿qué, hermanos? El servidor de todos sus hermanos. Dice Filipenses 2:7, por favor, hermanos. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Amén, me traes, que Dios lo bendiga. ¿Qué hizo Jesucristo, hermanos? Siendo el verbo, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Baja a la tierra y ¿qué dijo? Soy el Hijo de Dios. No, es el hermano Cristo, ¿no? Láveme los pies, séqueme las manos, porque yo digo el Hijo de Dios. ¿Eso hizo Jesús, hermanos? No. Él se humilló. Dice el texto que se anonadó. ¿Qué significa? Otra vez. Aquí otros jóvenes yo sé que vienen con todo. ¿Qué significa, para mis hermanas jóvenes ahora, qué significa anonadar? Hermanas jóvenes. Porque luego escucho, bueno, hermanas jóvenes. ¿Qué significa anonadar? No impresionar, no. Exacto, anonadar es hacerse nada. A no nadar más hace un valor de nada. Por eso dice el apóstol Pablo, siendo verbo, ¿qué, hermanos? Se hizo nada. Suena feo porque dijo que, ¿qué, hermanos? Que tomó forma, ¿qué, hermanos? De hombre. ¿Somos nada? Pues a lo mejor no tan nada, pero comparados con el Hijo de Dios, ¿qué somos, hermanos? Pues nada, comparados con el Hijo. Por eso Jesucristo, hermanos, se hace hombre, hermanos. Y dice, hermanos, que tu forma de ¿qué? De siervo. Hermano, Cristo lo dijo. Yo no vine para ser servido, vine para ¿qué, hermanos? Para servir. Y lo hizo, hermanos, para Jesucristo siempre nos puso el ejemplo de servicio. Por eso Jesucristo les decía en el Evangelio de Juan, si yo siendo el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué, hermanos? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Lo mismo, porque son mis discípulos. Y finalmente, hermanos, primera de Juan 2:1. ¿Qué dijeron ya con la predicación? No, finalmente del carácter de Jesús, hermanos. Ya casi, tranquilo. Yo también me quiero, hermanos, se me está tapando, hermanos, todo aquí el sistema respiratorio, hermanos, pero ya sí terminamos. ¿Cómo dice la primera carta de Juan 2:1? ¿Su versión no la trae, hermanos? 2:1. Amén, te gracias, que Dios le bendiga. Dice que Jesús, ¿qué, hermanos? ¿Cómo era? Era justo, hermanos. ¿Por qué era justo? ¿Por qué decimos que Jesús era justo, hermanos? ¿Cómo se conducía Jesucristo? ¿Cómo conducía Jesús su vida? ¿Conforme a qué? ¿Qué regía la vida de Jesús?
la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en nuestro país, hermanos, que somos, dice escritura, que fue el súbdito, ¿qué, hermanos? A la ley de Dios, hermanos. Hemos ese regir, hermanos, sobre esta escritura, hermanos. Era la manera como Jesucristo llevamos a cabo su vida. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros, hermanos? Hermano dice, yo esto sí se la contesto al hermano, ¿verdad? Póngame estrellita, muy bien, muy bien, muy bien. Dice una carta de Pablo, vamos a corroborarlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hermanos. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, Amén. Dice que murió por nosotros para salvarnos. Por eso se llamaba, ¿qué, hermanos? Jesús. Dice la escritura que sin sangre no hay remisión de pecados. Muere el justo por el injusto. Por eso cuando leemos, hermanos, Isaías capítulo 53, ¿alguien se ha detenido con calma a leer versículo por versículo y cotejarlo con el Nuevo Testamento? ¿No lo han hecho, hermanos? Sí, no me digan. Estamos como los judíos, ¿sí o no, hermanos? No entendemos Isaías 53, hermanos. Isaías 53, mis amados hermanos, es toda nuestra esperanza y nuestra fe, ¿o no? Porque Isaías 53, hermanos, dice, hermanos, que, hermanos, retoñaré, hermanos, del tronco de Isaí, el Salvador, hermanos, dice que sin parecer le vemos, ¿o no, hermanos? O sea, no estaba feo, pero tampoco estaba guapo, ¿no, hermanos? No tenía ese atractivo físico, porque no era lo importante. Varón, ¿qué, hermanos? De dolores. Dice que hermanos, que fue maltratado, que su lugar fue entre ladrones, ¿o no, hermanos? Dice, por su llaga, fuimos nosotros, ¿qué, hermanos? Curados. Y dice, mis amados hermanos, que él como cordero no abrió su boca y fue llevado, ¿qué, hermanos? Al matadero. Y todo eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos. Sí, dice que él cargó todas nuestras culpas, que él cargó todas nuestras enfermedades, hermanos, y él lo pagó todo. ¿Con qué, hermanos? Con su vida. Y cuando dice, mis amados hermanos, que como cordero fue llevado al matadero, lo corroboramos, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando aquellas autoridades romanas, cuando, hermanos, es llevado ante Herodes, más bueno que llevaron ante Herodes, y Herodes le dijo, si haces un milagro, te dejo ir. ¿Se acuerdan? Vean la película de la Pasión de Cristo. Ya no quieren leer los evangelios. Vean la Pasión de Cristo, la trae resumida, hermanos. Y y le hice un milagro y te dejo ir. Y Jesús le dijo, ¿qué no sabes que si yo quisiera le rogaría al Padre, mandaría ángeles y qué, hermanos? ¿Y me librarían? Pero eso tiene que pasar. Pilato le dice, defiéndete, ¿no? Defiéndete, di algo. Y Jesús, ¿qué, hermanos? Almudeció. A punto que Pilato dijo, pues yo no encuentro culpa en este hombre. Me lavo las manos y haga lo que ustedes quieran. Y van mis hermanos y lo matan. ¿Se está cumpliendo, hermanos, lo que dijo Isaías? ¿O no? Lo leímos en Hebreos, hermanos. Él llevó nuestros pecados porque ni tú ni yo podíamos pagar por esos pecados. Dice el profeta, hermanos, que nuestras mejores obras son como trapos, ¿qué, hermanos? De inmundicia, imagínate las peores. Por eso dijimos, como fue un hombre que no fue hallado engaño en él, un hombre, hermanos, que no cometió pecado, por eso él pudo morir por nosotros. Esa cruz, hermanos, no era para él. Esa cruz, ¿para quién era? Para mí. Tenía mi nombre, ¿o no, hermanos? Sí. Hermanos, la muerte en un madero era la peor muerte que tenía el sistema, ¿qué, hermanos? Romano. El madero, hermanos, era para los peores delincuentes, hermanos. Y por eso, hermanos, Jesús muere, hermanos, ahí por lo que estamos viviendo, hermanos. Porque es lo que dice, hermanos, Isaías, qué es lo que, hermanos, habría de pasar, hermanos, con él. Por eso, hermanos, Jesús muere. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. ¿Qué hizo con su muerte Jesús, hermanos? De Hebreos 9, 26. ¿Qué logró? Amén, hermana, gracias.
Y dos hermanos, con la muerte de Jesús, con la muerte que él tuvo en el madero, que es lo que nos mencionaba hermana Robert, ahora que nuestra hermana nos está leyendo acertadamente, ahora la hermana nos está compartiendo esta lectura bíblica, lo juntamos con lo que la hermana nos había explicado al principio, y decimos, hermanos, fue lo que pasó con Jesús. Va Jesús, hermanos, muere, presenta su sangre delante de Dios, ¿y qué pasó con nuestros pecados, hermanos? Son borrados. Por eso en Mateo capítulo 26, la última cena de la Pascua, que ya falta poco para eso, ¿sí o no, hermanos? Bendito. ¿No están nerviosos, hermanos? ¿Cómo andamos? ¿Dignos o indignos para tomarla, hermanos? Se dice dignos, hermano. Dignos, hermano. Dice, y subirá al renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, verlo hermoso, mas inatractivo, para que no le deseemos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Fue lo que leí, hermano. Sí. Bueno, no dice que era feo. Yo creo que era neutral. O sea, gracias, hermano. Sí, cuando habla de no hermosura, hermano, se refiere a que no era un canal de novelas, hermano. No era un hombre que las mujeres le iban a decir al verlo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? O sea, hay hombres feos, hay hombres guapos, y estamos los del medio. Así es, hermanos. Ni allá ni acá, como tipo purgatorio, hermano, tipo limbo, pero ahí estamos. O sea, no dimos, ay, soy guapo, ¿no? Y después, ay, feo, o sea, como, no, exótico tampoco, no, sino como interesantes. Pero sí, era sin atractivo, Jesús no será sin atractivo. Eso nos queda claro, mis amados hermanos. Pero tomamos más los demás de ayer, lo que estamos comentando, mis hermanos. Jesús, hermanos, va y lo que hace, hermanos, en esta parte es quitar los pecados. Por eso en Mateo capítulo 26, ¿qué dice Jesús, hermanos? ¿Qué vamos a hacer los bautizados este año? Se nos va a dar la copa, se va a dar gracia, la copa de bendición que menciona Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 11, y dijo Jesucristo, tomad de ella todos. ¿Quiénes todos? Los del pueblo. ¿Quiénes son los del pueblo? Los bautizados. Ay, perdón, no quiero esto. Pero los queremos. Los que no, los queremos. Son como compadres, como amigos cercanos. Entonces, bueno, les digo, tomad de ella todos, porque esta es mi sangre, dice Jesús, hermanos. Este fruto de la vid representa, dice Jesucristo, mi sangre, la cual es derramada por muchos para el perdón de qué, hermanos? De los pecados. Efesios 2:15, hermanos. Ahora sí vamos terminando, hermanos. Dios quiere, hermanos, que hermanos, después de todos esos temas, salgamos, hermanos, súper preparados, hermanos, para poder compartir esta fe, mis amados hermanos, con todo aquel que lo necesite, hermanos, si nos quiera escuchar. Dice Efesios, capítulo número 2, versículo, hermanos, número 13. Dice así: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién, hermanos? ¿A quiénes se refiere Pablo? ¿Quiénes estaban lejos? Nosotros los gentiles, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos, caray, aquí, hermanos jóvenes, ¿quiénes son los ambos? Dice que de ambos hizo uno. ¿Quiénes son los ambos? No se preocupen, las hermanas les van a apoyar. Hermanas, ¿quiénes son los ambos? Exacto. Judíos y gentiles. Dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, de ambos, de los judíos y de los gentiles, ¿qué hace Jesús, hermanos, con su muerte? Hace un solo pueblo, un solo rebaño, derribando la pared intermedia de separación. Ya vimos, hermanos, que era esa pared. Circuncisión, sacrificio, sacerdocio, con los cuales el gentil no tenía acceso a todo esto, hermanos. Dirimiendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos, ¿cuál ley? En orden a ritos. Ya dijimos cuáles. Para edificar en sí mismo los dos, judío y gentil, en un nuevo hombre, haciendo, ¿qué, hermanos? La paz. Y quedamos en la iglesia de Dios y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo,
matando en ella ¿qué, hermanos? ¿Qué hizo Dios con nosotros, mis amados hermanos? ¿Cómo andaba nuestra relación con Dios? Antes de conocer a Jesús. ¿Cómo andaba nuestra relación con Dios? ¿No saben cómo andaba nuestra relación, hermanos? Bien, les voy a decir cómo andaba. Versículo 2. Que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que es de obra en los hijos de desobediencia. Bueno, versículo 1, perdón. Y de ella recibisteis vosotros que estabais, ¿qué, hermanos? ¿Cuál era nuestra condición? Muertos. ¿Qué hizo Jesús? Nos reconcilió con Dios, mis amados hermanos, y nos dio esa paz. Ahora sí conocemos un poquito más a Jesús, hermanos, en todo su entorno, hermanos. Y Jesús, mis amados hermanos, te hago una pregunta. ¿Crees que Jesús ha dejado, hermanos, de obrar por nosotros? Ya murió, se fue, ahí me alcanza, ¿sí, hermanos? Oh, perdón, ahorita vengo por ustedes. Ahí me aguantan. Primera carta de Juan, capítulo 2, exactamente, hermano. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mis amados hermanos, Juan nos comparte y nos dice, ok, está bien, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, quizá como seres humanos llegaremos en algún momento determinado, ¿qué, hermanos? A cometer errores, a cometer fallas, que no querramos hacerlo, pero ahora algún día nos va a ganar la carne, dice el apóstol Pablo, puede pasar. Dice, pero cuando esto pase, ¿qué tenemos para con Dios, hermanos? Un abogado. Hay abogados buenos, ¿sí o no? Yo no hay abogados buenos. No todos son como los abogados de allá afuera, hermanos. Aquí en la iglesia hay buenos abogados. Por si ofrece con toda confianza. Hay buenos abogados. Y Jesucristo, hermanos, es el mejor buffet de abogados que puede, ¿qué, hermanos? Existir. Mis amados hermanos, Él es Cristo. Él es el unigénito, el primogénito, el Salvador, el Redentor, el reconciliador, mis amados hermanos. Lo más hermoso de todo esto, mis hermanos, un ser tan hermoso, tan perfecto, tan bueno, que Él está acá, nosotros hasta acá, hermanos. Dice Juan capítulo 15, que Él nos ofrece ser nuestro amigo, hermanos. Juan dijo, vosotros, ¿qué, hermanos? Seréis mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ese es el Hijo de Dios, mis amados hermanos, es el que creemos, el que nos ama, mis amados hermanos, y nos ofrece estar con nosotros, dice Jesús, desde hoy hasta el fin del mundo. Quiero vernos grandemente, hermanos, en esta hermosa tarde. Pasa a vosotros.